Me llamo Santiago, y a mis 80 años, el tiempo ha hecho con mi memoria lo que el río hace con las piedras. Ha pulido los bordes afilados del dolor, pero ha dejado la esencia, el peso y la forma de cada herida intacta. Mis manos, que un día pudieron levantar fardos de lana y guiar un arado, hoy apenas logran sostener una taza de café sin temblar. Pero no es el temblor de la vejez lo que me agita. Es el temblor del recuerdo, de una noche grabada a fuego en mi alma. La noche en que mi mundo, nuestro mundo, simplemente dejó de existir. Les hablo desde un rincón apartado de las sierras de Córdoba, en Argentina, un lugar donde el viento silba historias que nadie se atreve a contar en voz alta. Les hablo como el último guardián de un eco, el último testigo de un silencio imposible. Mi pueblo se llamaba Alborada, un nombre lleno de luz y promesa, pero que ahora solo se pronuncia en susurros, acompañado de una señal de la cruz, como si nombrar a los muertos pudiera despertarlos. Porque mi pueblo, Alborada, no fue destruido por un incendio ni por una inundación. No fue abandonado por una plaga. Una noche, simplemente, desapareció. Y yo, que por un capricho del destino me encontraba a pocos kilómetros de distancia, soy el único que quedó para contarlo. Antes de sumergirnos en la niebla de lo inexplicable, en el corazón de esa noche que se tragó a 300 almas, permíteme que te pida algo. Estas historias, las de los pueblos silenciosos y las memorias perdidas, corren el riesgo de disolverse en el olvido, como la sal en el agua. Si sientes que estas voces merecen ser escuchadas, si crees que el misterio de Alborada debe ser conocido más allá de estas sierras, te invito a que te suscribas a este canal. Cada nueva suscripción es como encender una vela en la oscuridad, una promesa de que no olvidaremos. Dale un me gusta a este relato, no por mí, sino por la memoria de cada hombre, mujer y niño de Alborada. Tu me gusta es un grito contra el silencio, una afirmación de que sus vidas importaron y su extraña partida nos concierne a todos. Y, por favor, hazme saber que no estoy solo en esta vigilia. Deja un comentario abajo diciéndome desde qué ciudad y país me estás escuchando. Quiero imaginarme hasta dónde viaja el eco de Alborada. Quiero sentir que, a través de esta pantalla, construimos un puente entre mi soledad y tu curiosidad. Saber desde dónde me escuchas crea una comunidad de guardianes, una red de almas que, por un momento, se detienen a recordar a los desaparecidos. Gracias por ser parte de este acto de memoria. Ahora, vuelve conmigo a esa última tarde, cuando Alborada todavía era un lugar en el mapa. Alborada era un pueblo tejido con lazos más fuertes que el adobe de nuestras casas. Nacido de inmigrantes y criollos, era un microcosmos de trabajo duro y alegrías sencillas. Estábamos enclavados en un pequeño valle, abrazados por colinas que nos protegían del viento pampero y nos regalaban atardeceres de un violeta imposible. La vida giraba en torno a la plaza central, con su pequeña iglesia de una sola campana, la escuela y el almacén de ramos generales de don Pascual, que era el verdadero corazón del pueblo. Allí no solo comprábamos yerba y fideos, sino que compartíamos noticias, chismes y preocupaciones. Yo era el maestro de la escuela. Había heredado el puesto de mi padre,
Y para mí, enseñar a leer y a escribir a los hijos de mis vecinos era más que un trabajo. Era mi forma de tejer el futuro de Alborada. Conocía a cada uno de mis alumnos, sus sueños y sus miedos. Conocía a Mateo, que dibujaba caballos en los márgenes de sus cuadernos y soñaba con ser gaucho. Conocía a Lucía, de ojos curiosos, que me acribillaba a preguntas sobre las estrellas y los planetas. Eran mis hijos, todos ellos. La tierra alrededor de Alborada era fértil, pero extraña. Nuestros abuelos, los primeros en asentarse, siempre hablaron de ella con una mezcla de respeto y temor. Decían que el valle había sido un lugar sagrado para los antiguos comechingones, y que bajo nuestros pies dormían secretos y espíritus que era mejor no despertar. Había círculos de piedras en las cimas de algunas colinas, cuyo propósito nadie conocía, y cuevas con pinturas rupestres que mostraban figuras humanoides con cabezas extrañas y rodeadas de lo que parecían ser estrellas. Nosotros, más modernos y quizás más arrogantes, desestimábamos esas historias como simples supersticiones de las leyendas sobre luces que danzaban en el cielo nocturno, o de la extraña música de flautas que algunos pastores juraban oír en las noches sin luna. Para nosotros, la tierra era simplemente eso, tierra, un recurso para ser trabajado, para darnos de comer. ¡Qué equivocados estábamos! ¡Qué ciegos fuimos a las señales! El día de la desaparición, el 14 de marzo de 1968, fue un día peculiarmente normal. Recuerdo el calor pegajoso, el zumbido de las chicharras por la mañana, la siesta. En la escuela habíamos estado practicando para el acto del 25 de mayo. Los niños, con sus guardapolvos blancos, reían y corrían en el patio, llenando el aire con esa energía pura que sólo la infancia posee. Recuerdo haber ayudado a Mateo a dibujar una escarapela más grande en el pizarrón. Recuerdo haberle prometido a Lucía que esa noche, si estaba despejado, le mostraría la Cruz del Sur con el viejo telescopio de mi padre. Nada, absolutamente nada, hacía presagiar el horror que se avecinaba. Por la tarde, cerré la escuela y me preparé para mi viaje semanal. Cada jueves montaba en mi vieja mula, Platera, y recorría los 15 kilómetros de sendero sinuoso hasta el pueblo vecino de San Roque para recoger el correo y algunas provisiones que no se conseguían en el almacén de don Pascual. Era una rutina que había cumplido por años. Esa tarde, mientras me alejaba, me giré para ver Alborada por última vez. Bañaba el valle en una luz dorada. Las columnas de humo de las cocinas se elevaban perezosamente hacia el cielo. Oía el sonido distante de la campana de la iglesia llamando a la oración del atardecer. Era una imagen de paz perfecta, una postal de la vida misma. Es la última imagen que tengo de mi pueblo vivo. El viaje a San Roque transcurrió sin incidentes, aunque recuerdo haber sentido una extraña quietud en el aire. Los pájaros parecían haber enmudecido, y ni siquiera se oía el crujido de los insectos en el monte. Atribuí esa sensación al cansancio. Pasé la noche en la pequeña pensión de San Roque, como siempre hacía. Charlé con otros viajeros, jugué una partida de truco en el bar y me fui a dormir con la mente puesta en el regreso, en las clases del día siguiente, en mi promesa a Lucía. A la mañana siguiente me desperté con una sensación de desasosiego que no pude explicar. El cielo tenía un color grisáceo, enfermizo, a pesar de que no había nubes.
Ensillé a Platera y emprendí el camino de vuelta, ansioso por llegar a casa. Fue a mitad de camino cuando noté la primera anomalía. El sendero, que yo conocía como la palma de mi mano, parecía diferente. Los árboles, las rocas, todo estaba en su lugar, pero había una ausencia de sonido tan profunda que me zumbaban los oídos. Platera también lo sintió. Se puso nerviosa. Sus orejas se movían hacia todos lados. Resoplaba con inquietud. Tuve que instarla a seguir avanzando. Cuando llegué al mirador desde donde siempre se veía el Valle de Alborada por primera vez, me detuve y mi corazón se congeló en el pecho. No había nada. Donde debería haber estado el pueblo, con sus casas blancas y el campanario de la iglesia recortado contra el cielo, solo había un campo liso, cubierto por la misma vegetación de las colinas circundantes. Parpadeé, me froté los ojos pensando que era una ilusión, una jugarreta del sol de la mañana. Pero no, el valle estaba vacío. La iglesia, la escuela, el almacén, la casa de mis padres, la mía, las casas de mis vecinos, todo había desaparecido. No había escombros. No había señales de un incendio, de una explosión o de un deslizamiento de tierra. El suelo era uniforme, como si allí nunca hubiera existido nada. Era como si una mano gigante hubiera arrancado el pueblo de la faz de la tierra y hubiera plantado césped en su lugar. El sendero por el que yo caminaba simplemente terminaba abruptamente al borde de ese prado imposible. Grité, pero mi voz se sintió pequeña, absorbida por el silencio abrumador. Espolé a Platera, galopando desesperadamente hacia el lugar donde debería haber estado la plaza. La mula se detuvo en seco, negándose a avanzar más, temblando de un miedo primario. Desmonté sobre la hierba, corrí, buscando una baldosa, un cimiento, una astilla de madera. No encontré nada, solo tierra y pasto. Era una locura. Estaba parado en el lugar exacto donde, 24 horas antes, había estado la escuela. Podía sentirlo, podía orientarme por las colinas, pero no había nada. La desaparición había sido tan completa, tan perfecta, que la misma realidad parecía haberse deshecho a mi alrededor. Fue entonces cuando el terror, un terror frío y absoluto como nunca antes había sentido, se apoderó de mí. No estaba en las ruinas de mi pueblo. Estaba en su tumba sin marcar, y yo era el único deudo. El terror inicial dio paso a una especie de locura febril, una negación desesperada que me impulsó a actuar. Si el pueblo no estaba allí, tenía que estar en alguna parte. Quizás había sufrido una alucinación. Quizás me había equivocado de valle, aunque el corazón me gritaba que eso sobre mis pasos, con Platera siguiéndome a regañadientes, y recorrí de nuevo el camino hasta el mirador. La misma escena desoladora me recibió, un prado verde y vacío, donde debería haber habido un pueblo lleno de vida. La lógica se desintegraba en mi mente. ¿Podría una inundación haberlo arrasado todo sin dejar rastro? Imposible. El río Alborada, que serpenteaba por el fondo del valle, era apenas un arroyo la mayor parte del año, incapaz de tal devastación. Un terremoto. Las colinas circundantes estaban intactas, sin una sola grieta, y yo no había sentido ningún temblor en San Roque. Me dejé caer al suelo, con la cabeza entre las manos, intentando encontrar una explicación racional que no existía. Mi mente repasaba una y otra vez las últimas horas, buscando una pista,
un indicio. La extraña quietud del aire, el cielo enfermizo. ¿Eran presagios o simples coincidencias magnificadas por el horror posterior? Empecé a gritar los nombres de mis vecinos, de mis alumnos, de mis padres, de Lucía. «Don Pascual, Mateo, mamá, papá». Mi voz se quebraba, convirtiéndose en un sollozo. Solo el viento me respondía, arrastrando mis palabras y devolviéndomelas como un eco hueco. Pasé el resto del día vagando por ese prado fantasmal como un alma en pena. Medía los pasos, intentando reconstruir el mapa del pueblo en mi cabeza, me decía. Aquí olía a pan recién hecho, y aquí estaba el patio de la escuela. Justo aquí, Mateo dibujó su escarapela. Tocaba la hierba, la arrancaba con furia, escarbaba en la tierra con mis propias manos, esperando encontrar un cimiento, una baldosa, una raíz de un rosal plantado por una abuela. Pero la tierra era virgen, compacta, como si llevara siglos sin ser perturbada. No había ni un solo objeto humano. Ni una hebilla de cinturón, ni un botón, ni un trozo de cerámica. La ausencia era total. Era una operación de limpieza, de una pulcritud diabólica. Al atardecer, el hambre y la sed me recordaron que yo seguía siendo parte del mundo de los vivos. No podía quedarme allí. La idea de pasar la noche en ese silencio aterrador era insoportable. Con el alma hecha pedazos y la razón pendiendo de un hilo, tomé la única decisión posible: volver a San Roque y buscar ayuda. Tenía que contarle a alguien. Creerme. El comisario, el cura, alguien. No podían haber desaparecido 300 personas sin que nadie se diera cuenta. El viaje de regreso fue una tortura. Cada sombra parecía una amenaza. Cada susurro del viento, una voz de los desaparecidos. Llegué a San Roque bien entrada la noche, pareciendo un loco. Mi ropa estaba sucia de tierra, mi cara cubierta de lágrimas secas y polvo, mis ojos desorbitados por el pánico. Irrumpí en la comisaría, un pequeño puesto de adobe con un solo oficial de servicio, el sargento Jiménez, un hombre corpulento y de pocas luces al que solo le interesaba terminar su turno en paz. Me lancé sobre él, balbuceando mi historia de forma incoherente. «¡Alborada! ¡El pueblo! ¡Ha desaparecido! ¡No está! ¡Se lo ha tragado la tierra!». Jiménez me miró como si estuviera viendo a un fantasma. Al principio pensó que estaba borracho. Me olió el aliento y al no encontrar olor a alcohol, pasó a la siguiente conclusión lógica. Estaba loco. Intentó calmarme con palabras condescendientes, dándome palmaditas en la espalda y ofreciéndome un vaso de agua. «Tranquilo, maestro», decía. «Seguro que se ha perdido. Esas sierras engañan». La rabia se mezcló con mi desesperación. Lo agarré por el uniforme. «¡No estoy loco! Sé dónde está mi pueblo y le digo que ya no existe. Tienen que hacer algo. Enviar una partida de búsqueda». Mi arrebato solo sirvió para confirmar sus sospechas. Me encerró en el único calabozo que tenían, para que me calmara, y dijo que por la mañana hablaríamos con el comisario. Pasé la noche más larga de mi vida en esa celda fría y húmeda. El amanecer no trajo ningún alivio. El comisario, un hombre llamado Rojas, era aún más escéptico que Jiménez. Escuchó mi historia con una sonrisa burlona, cruzado de brazos. Cuando terminé, se rió. «Maestro Santiago», dijo con falsa amabilidad, «¿está seguro de que no se ha tomado unos vinos de más? ¿Un pueblo que desaparece?
Eso es material para un cuento, no para una denuncia policial. Insistí, supliqué, le di todos los detalles que pude. Les describí la ubicación exacta, los nombres de las familias, la rutina del pueblo. Les rogué que enviaran a alguien conmigo para que lo vieran con sus propios ojos. Rojas se negó. Dijo que no iba a malgastar los escasos recursos de la policía en perseguir las fantasías de un maestro de escuela rural que probablemente había sufrido una insolación. Me echaron de la comisaría con una advertencia. Si volvía a molestar con tonterías, me encerrarían por alterar el orden público. Me encontré de nuevo en la calle, solo, con la certeza aplastante de que nadie me creería. Para el mundo, Alborada seguía existiendo. Para el mundo, yo era el que se había perdido. Acudí al cura del pueblo, el padre Miguel, un anciano español de mirada bondadosa. Pensé que un hombre de fe estaría más abierto a lo inexplicable. Me escuchó con paciencia, asintiendo con la cabeza, mientras yo le contaba la historia entre sollozos en la sacristía de su iglesia. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato, con los dedos entrelazados sobre su sotana. Finalmente, habló, y sus palabras, aunque amables, fueron como puñales. «Hijo mío», dijo con voz suave, «el dolor puede jugar malas pasadas a la mente. A veces, cuando perdemos algo, nuestro cerebro se niega a aceptarlo y crea realidades alternativas. Lo que describes no es obra de Dios, ni del diablo, es obra de la pena. Quizás el pueblo fue abandonado gradualmente y no te diste cuenta. Quizás la soledad de tu puesto te ha afectado». Intentó convencerme de que mi memoria me estaba fallando, de que Alborada era un recuerdo idealizado que mi mente, por alguna razón traumática, había decidido borrar. Me ofreció rezar por mí, por la paz de mi alma. Salí de la iglesia sintiéndome más solo que nunca. No solo me tomaban por loco, sino que intentaban robarme mis propios recuerdos. La única prueba que me quedaba de que mi pueblo, mi gente, habían sido reales. Los días siguientes fueron un infierno. Me quedé en San Roque, convirtiéndome en el loco del pueblo. Abordaba a todo el mundo en la calle, en el bar, en el mercado, contándoles la historia de Alborada. La mayoría se reía de mí. Algunos me escuchaban con una curiosidad morbosa. Los niños me seguían, gritando, «¡El loco del pueblo perdido!». Mi dinero se acabó y tuve que vender a Platera para poder comer. Vender a mi mula, mi única compañera en esa odisea, fue como perder el último eslabón que me unía a mi vida anterior. La humillación era constante, pero no podía irme. ¿A dónde iría? Mi único propósito en la vida se había convertido en ser la voz de Alborada, aunque nadie quisiera escucharla. Una tarde, un viejo buscador de oro, un ermitaño llamado Onofre, que vivía en las colinas, se me acercó en el bar. Mientras los demás se burlaban, él me miró con sus ojos penetrantes y me dijo en voz baja, «Yo te creo». Esas 3 palabras fueron como un bálsamo en mi alma herida. Onofre me invitó a su rancho, una choza miserable en medio de la nada. Me contó que él también había visto cosas extrañas en las sierras. Luces en el cielo que se movían de forma antinatural. Silencios repentinos en el monte. Animales que actuaban con un miedo inexplicable.
Me habló de las viejas leyendas comechingonas, las mismas que mis abuelos contaban. Dijo que los antiguos sabían que había puertas en esas colinas, lugares donde el mundo nuestro y el otro mundo se tocaban, y que a veces esas puertas se abrían y se tragaban lo que estuviera cerca. Dijo que Alborada no era el primer lugar que desaparecía. Habló de campamentos de leñadores y de puestos de gauchos solitarios que se habían esfumado sin dejar rastro a lo largo de los años. Su historia era tan fantástica como la mía, pero me dio una nueva perspectiva. Quizás no debía buscar una explicación racional. Quizás la respuesta no estaba en la lógica de los hombres, sino en los misterios de la tierra. Me acompañó de vuelta al valle. Juntos exploramos el prado vacío durante días. Él, con su conocimiento de la naturaleza, notó cosas que yo había pasado por alto. La hierba que cubría el lugar era de una especie que no crecía de forma natural en ese valle. Notó la ausencia total de vida animal. No había insectos, ni lagartijas, ni nidos de pájaros. Era una zona biológicamente muerta. Y una tarde, al borde del prado, encontramos algo. Semienterrado en la tierra, era el pequeño telescopio de latón de mi padre, el que yo le había prometido usar para mostrarle las estrellas a Lucía. Estaba abollado y rayado, pero era inconfundible. Lo agarré con manos temblorosas. Era la prueba, la única prueba física de que Alborada había existido y de que yo no estaba loco. Con el telescopio en mi poder, sentí que una nueva fuerza nacía en mí. Ya no era solo una víctima, era un investigador. Y no descansaría hasta descubrir qué le había pasado a mi gente, aunque me llevara el resto de mi vida. La incredulidad del mundo ya no me importaba. Yo tenía mi prueba, y tenía el testimonio de la propia tierra, que gritaba en silencio que allí había ocurrido una atrocidad imposible. El pequeño telescopio de latón se convirtió en mi talismán, en el ancla que impedía que mi cordura se disolviera por completo en el mar de la incredulidad. Ya no era el maestro Santiago, el loco del pueblo perdido. Era un hombre con una misión, un detective de lo imposible. Onofre, con su sabiduría arrugada y su aceptación de lo fantástico, se convirtió en mi único aliado, mi Sancho Panza, en esta quijotesca batalla contra el olvido. Nos instalamos en su rancho, un refugio de piedra y barro que se aferraba a la ladera de una montaña, como un nido de cóndor. Desde allí, cada mañana, emprendíamos nuestras expediciones al Valle del Silencio, el lugar que yo insistía en seguir llamando Alborada. Onofre me enseñó a leer el paisaje no como un mapa, sino como un texto sagrado lleno de secretos. Me enseñó a seguir el rastro de un arroyo seco, a identificar las plantas que solo crecen en tierras perturbadas, a escuchar el lenguaje del viento entre las rocas. Dejamos de buscar el pueblo y empezamos a buscar su ausencia, las cicatrices que una desaparición tan violenta debía haber dejado en el tejido de la realidad. Nuestra investigación nos llevó a las cuevas que salpicaban las colinas, las mismas que de niño había explorado con mis amigos, ignorando las pinturas que ahora se me antojaban un mapa del horror. Pasamos semanas explorando esas cavidades oscuras y húmedas. En la mayoría no encontramos nada fuera de lo común.
pero en una, la más profunda y de más difícil acceso, conocida por los viejos como la Cueva del Susurro, hicimos un descubrimiento que nos heló la sangre. Detrás de una pared de estalactitas encontramos una cámara oculta. El aire allí dentro era extrañamente denso, cargado de una electricidad estática que erizaba el vello de los brazos. Y en las paredes había una nueva serie de pinturas, muy diferentes a las figuras de cazadores y guanacos que se veían en la entrada. Estas eran complejas, geométricas, casi como diagramas celestes. Mostraban espirales, círculos concéntricos y líneas que parecían conectar constelaciones. Y en el centro de todo había una figura recurrente, un gran ojo abierto, sin párpados, del que emanaban rayos que parecían tocar una representación esquemática de nuestro valle. Debajo del ojo había hileras de figuras humanas diminutas, todas con los brazos alzados, como en un acto de adoración o de terror. Onofre, que conocía las leyendas mejor que nadie, murmuró que era la representación del ojo que todo lo ve y todo lo toma, una antigua deidad comechingona que, según los mitos, despertaba cada varios siglos para cosechar almas y llevárselas a su mundo de estrellas. La palabra cosechar resonó en la cueva, llenándome de un pavor primordial. A los pies de ese mural aterrador encontramos algo más. El suelo de la cueva estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero en un rincón algo brillaba bajo la luz de nuestro farol. Era un montículo de objetos pequeños y heterogéneos. Peines, dedales, medallas religiosas, bolitas de vidrio como las que usaban mis alumnos para jugar, una armónica, las llaves de la puerta de la iglesia. Eran los pequeños tesoros cotidianos de Alborada, los objetos que se caen de los bolsillos, las cosas que se pierden y nunca se encuentran. Pero estaban todos allí, juntos, como si hubieran sido barridos y depositados por una fuerza invisible. Entre ellos encontré un pequeño broche de plata en forma de mariposa. Pertenecía a Lucía. Se lo había regalado su abuela y nunca se lo quitaba. Al tomarlo, un frío intenso recorrió mi brazo. Por un instante, solo un instante, me pareció oír la risa de una niña resonando en la cueva. Un eco lejano y distorsionado. Onofre me sacó de mi trance. Dijo que el lugar no era seguro, que la energía allí era pesada y antigua. Salimos de la cueva, pero una parte de mí se quedó allí, atrapada en esa oscuridad junto a los ecos de mi gente. Este descubrimiento cambió el rumbo de nuestra búsqueda. La idea de una simple desaparición física, ya de por sí inconcebible, dio paso a una teoría mucho más aterradora y extraña. No estábamos buscando a personas, estábamos buscando el rastro de una abducción a una escala inimaginable. Un acto perpetrado no por hombres, sino por algo otro. Onofre y yo nos sumergimos en el folclore de la región, buscando cualquier mención al ojo o a desapariciones similares. Hablamos con los habitantes más ancianos de las sierras, pastores solitarios y curanderas que vivían aisladas. Muchos nos tomaron por locos, pero algunos, al oír nuestras preguntas, bajaban la voz y nos contaban historias fragmentadas, leyendas que habían pasado de generación en generación. Hablaban de un impuesto que la tierra cobraba de vez en cuando,
de un sonido que precedía a las desapariciones. Un zumbido bajo y penetrante que parecía venir de todas partes y de ninguna. Varios mencionaron que en la noche de la desaparición de Alborada, sus perros habían aullado de forma lastimera, y sus animales de corral se habían agitado en un pánico ciego, como si presintieran la llegada de un depredador invisible. Una noche, mientras observábamos el cielo desde el rancho de Onofre, vimos las luces. No eran estrellas fugaces ni aviones. Eran esferas luminosas, de un color blanco azulado, que se movían en silencio absoluto, a veces solas, a veces en formaciones geométricas. Danzaban en el cielo, se detenían, aceleraban a velocidades imposibles y desaparecían. Onofre las miraba con una calma resignada. Dijo que las había visto toda su vida, que eran los vigilantes, los guardianes de las puertas. Yo, el hombre de ciencia, el maestro que enseñaba las leyes de la física, me quedé sin palabras. Lo que veía desafiaba toda explicación racional. La astronomía que yo enseñaba a mis alumnos no tenía respuestas para eso. ¿Eran esas luces las responsables? ¿Eran naves? ¿Eran seres? ¿Eran manifestaciones de la deidad comechingona? Mi mente luchaba por encontrar una categoría, una etiqueta, pero el fenómeno era demasiado ajeno, demasiado grande para mis limitados conceptos. Empecé a llevar un diario, documentando cada pista, cada testimonio, cada avistamiento. Llené cuadernos enteros con mapas de la región, marcando los círculos de piedras, las cuevas, los lugares donde se habían visto las luces. Me convertí en un experto en mi propia tragedia. El telescopio de mi padre ya no era solo un recuerdo, se convirtió en mi herramienta. Pasaba noches enteras escudriñando el cielo sobre el valle de Alborada, buscando cualquier anomalía. Una de esas noches, mientras observaba una sección aparentemente vacía del cielo, vi algo. No fue una luz, fue una distorsión. Por una fracción de segundo, las estrellas en el campo de visión del telescopio parecieron curvarse, como si estuviera mirando a través de una lente de agua. Fue sutil, casi imperceptible, pero estaba allí. Apunté la ubicación, tracé las coordenadas, repetí la observación noche tras noche. La distorsión no siempre estaba, pero cuando aparecía, era siempre en el mismo punto exacto del firmamento, directamente sobre el centro de lo que había sido Alborada. ¿Era una puerta, como decía Onofre? ¿Una ventana a ese otro mundo? Mi obsesión me consumía. Apenas comía, apenas dormía. Mi mundo se había reducido a esa búsqueda, a ese diálogo silencioso con lo desconocido. Onofre me cuidaba, me recordaba que debía descansar, pero entendía que mi camino era uno que debía recorrer hasta el final. La gente de San Roque ya casi no me recordaba. Para ellos, yo era parte del paisaje, el viejo loco que vivía con el ermitaño en las montañas. Ya no intentaba convencer a nadie. ¿Cómo podría explicarles lo del ojo que cosecha o las distorsiones en el cielo? Me habrían encerrado de por vida. Mi verdad era demasiado monstruosa para ser compartida. Un día, mientras releía mis notas, encontré un patrón. Las grandes desapariciones de las que hablaban las leyendas, los campamentos de leñadores, los puestos de gauchos y ahora Alborada, no ocurrían al azar. Había un ciclo.
Un ciclo largo, de décadas, casi un siglo entre cada evento importante. Y todos coincidían con una alineación planetaria particular, una que, según mis cálculos, estaba a punto de repetirse en una escala menor en pocos días. El pánico y una extraña excitación se apoderaron de mí. Estaba a punto de abrirse la puerta de nuevo. Tendría la oportunidad de ver, de entender, o quizás incluso de cruzar. La idea era una locura, un suicidio. Pero la posibilidad de obtener una respuesta, de saber qué había sido de Lucía y de los demás, era más fuerte que cualquier instinto de supervivencia. Le conté mi plan a Onofre. Él me miró con sus ojos sabios y tristes, y no intentó detenerme. «Algunas preguntas», dijo, «solo pueden responderse mirando al abismo de frente». Y juntos empezamos a prepararnos para pasar la noche de la alineación en el centro exacto del prado maldito de Alborada, esperando una respuesta del cielo o del infierno. Los días previos a la alineación estuvieron cargados de una tensión palpable, una electricidad que crepitaba en el aire de las sierras. La naturaleza misma parecía contener la respiración. Los pájaros callaron. Las chicharras enmudecieron, y un silencio antinatural, más profundo que cualquiera que hubiera experimentado antes, descendió sobre el paisaje. Onofre y yo nos preparamos como si fuéramos a una guerra. Acarreamos agua y comida suficiente para un par de días, linternas, cuerdas y mi preciado diario, donde había registrado cada detalle de mi investigación. Pero sabíamos que ninguna preparación material podría defendernos de lo que estábamos a punto de enfrentar. Nuestra única armadura era nuestra determinación, mi necesidad desesperada de respuestas y la serena aceptación de Onofre ante los misterios del universo. La tarde señalada, descendimos por última vez al valle. El sol se ponía con una paleta de colores extraños, tonos de verde y violeta que nunca había visto, pintando las nubes con pinceladas apocalípticas. Al pisar la hierba del prado maldito, sentí un cambio inmediato en la atmósfera. El aire se volvió pesado, denso, como el que precede a una tormenta violenta. Pero el cielo estaba completamente despejado. Era una presión física, una fuerza invisible que parecía empujar desde todas las direcciones. Onofre murmuró que la puerta se estaba abriendo y que la tierra misma sentía la tensión de dos mundos a punto de rozarse. Nos sentamos en el centro exacto del prado, en el lugar donde mis cálculos indicaban que había estado la plaza del pueblo, justo debajo de la misteriosa distorsión celestial que había observado. A medida que la oscuridad se cernía sobre nosotros, la temperatura no descendió como era normal en las sierras. Al contrario, una extraña calidez emanaba del suelo, como si el corazón de la tierra estuviera febril. Desplegamos nuestras mantas, pero no hablamos. Cualquier palabra habría sido una profanación de ese silencio expectante. Las estrellas comenzaron a aparecer, más brillantes y nítidas de lo que jamás las había visto, como diamantes esparcidos sobre un terciopelo infinito. Busqué la alineación planetaria con mi telescopio. Allí estaban, los pequeños puntos de luz formando una línea casi perfecta, un evento astronómico que para el resto del mundo era una simple curiosidad, pero que para nosotros era la llave que abriría el abismo. Y entonces comenzó. No fue un sonido, sino una vibración, una frecuencia baja,
subsónica, que no se oía con los oídos, sino con todo el cuerpo. Empezó en la planta de mis pies y subió por mi columna vertebral, haciendo castañetear mis dientes. Era el zumbido del que hablaban las leyendas, un ronroneo profundo y mecánico que parecía emanar de las mismas entrañas de la tierra y del cielo a la vez. Poco después aparecieron las luces. No eran las esferas danzantes que habíamos visto antes. Estas eran diferentes. Eran cientos, quizás miles, de pequeños puntos luminosos que brotaron del suelo a nuestro alrededor, como si el prado se hubiera convertido en un campo de luciérnagas fantasmales. Se elevaban lentamente, sin emitir sonido, y se quedaban suspendidas en el aire a la altura de nuestros ojos, parpadeando suavemente con una luz fría y pálida. Crearon un paisaje onírico y aterrador, un bosque de luces silenciosas que nos rodeaba por completo. Onofre, sentado a mi lado, comenzó a recitar una antigua plegaria en una mezcla de español y lo que supuse era la lengua comechingona, una letanía para proteger nuestras almas. Yo estaba paralizado, mi mente científica luchando inútilmente por catalogar lo que mis ojos veían. No había explicación posible. Luego, el aire directamente sobre nosotros comenzó a ondular, como el aire caliente sobre el asfalto. Era la distorsión que había visto con el telescopio, pero ahora era visible a simple vista, magnificada, ocupando un enorme círculo en el cielo. Las estrellas detrás de ella se retorcían y se deformaban. La vibración se intensificó, volviéndose casi dolorosa. Las luces fantasmales comenzaron a girar a nuestro alrededor, cada vez más rápido, creando un vórtice de luz pálida. Y fue dentro de ese vórtice, en el aire que ondulaba sobre nuestras cabezas, donde comenzaron a aparecer las imágenes. Proyecciones, no eran hologramas. Eran visiones, fragmentos de realidad que se superponían a la nuestra, como si el velo entre los mundos se hubiera vuelto transparente. Vi Alborada. Vi mi pueblo, pero no como lo recordaba. Estaba bañado en una luz extraña, sin sombras. Vi a mi gente. Caminaban por las calles, entraban y salían de sus casas, pero sus movimientos eran lentos, repetitivos, como los de autómatas. Sus rostros estaban desprovistos de expresión. Vi a don Pascual en su almacén, colocando latas en una estantería una y otra vez. Vi a Mateo en el patio de la escuela, dibujando el mismo caballo sin fin. Y vi a Lucía, sentada en el umbral de su casa, con su broche de mariposa, mirando al cielo con ojos vacíos. No estaban vivos, pero tampoco muertos. Estaban preservados, atrapados en un bucle eterno, como insectos en ámbar. Eran una colección, una exposición en el museo de una entidad incomprensible. El ojo que cosecha no los había tomado. Los había convertido en especímenes. El terror dio paso a una profunda y desgarradora tristeza. Comencé a gritar sus nombres, intentando llegar a ellos, romper el hechizo. Pero no reaccionaban. Eran ecos, fantasmas atrapados en una película sin fin. Entonces la visión cambió. La imagen de Alborada se desvaneció y fue reemplazada por otras escenas, otras cosechas. Vi hombres con armaduras españolas siendo levantados del suelo por una fuerza invisible. Vi campamentos de nativos desapareciendo en medio de un zumbido ensordecedor.
Vi ciudades enteras, de arquitecturas alienígenas y paisajes imposibles, desvaneciéndose bajo el mismo cielo distorsionado. Comprendí que esto no era algo que le hubiera pasado solo a Alborada. Era un proceso cósmico, antiguo, recurrente. Éramos solo una cosecha más en la interminable granja de una inteligencia más allá de nuestra comprensión. Y entonces lo vi. En el centro de la distorsión, el cielo negro se abrió. No estaba lleno de estrellas. Era un color que mi cerebro no podía procesar, una geometría que desafiaba las leyes de la física. Y en el centro de esa apertura apareció el ojo. No era un ojo físico, con párpados y pupila. Era una manifestación de conciencia pura, una inmensa y antigua inteligencia que me miraba directamente. Al sentir su mirada, mi mente se quebró. Recibí una avalancha de información, de sensaciones, de conocimientos que un cerebro humano no está diseñado para soportar. Entendí la edad del universo, la futilidad de la vida individual, la lógica fría y depredadora de la existencia. Comprendí que para esta entidad, nosotros no éramos más que hormigas, interesantes en nuestra complejidad, dignos de ser coleccionados, pero en última instancia, insignificantes. El impacto de esa revelación fue como un rayo que me partió el alma. Grité, un alarido de pura agonía mental, y caí hacia atrás, convulsionando en el suelo. Onofre se arrojó sobre mí, intentando protegerme, gritando sus antiguas plegarias contra la presencia incomprensible que nos observaba. Lo último que recuerdo es el rostro de Onofre, lleno de terror pero también de una extraña compasión, y el ojo en el cielo, mirándome, estudiándome, y finalmente perdiendo el interés. Luego, todo se volvió negro. Desperté con los primeros rayos del sol de la mañana en mi cara. Estaba solo. El valle estaba en silencio. La hierba estaba cubierta de rocío. No había luces, no había vibraciones, no había visiones. Todo había vuelto a una normalidad perfecta, casi insultante. Pero no estaba solo del todo. A mi lado yacía Onofre. Sus ojos estaban abiertos, mirando al cielo, pero no veían nada. Una pequeña sonrisa pacífica estaba dibujada en sus labios. Su cuerpo estaba frío. No había signos de violencia. Se había ido. Su corazón, quizás demasiado viejo y demasiado sabio, no había podido soportar la proximidad del abismo. O quizás, solo quizás, el ojo se lo había llevado. Una última ofrenda de un alma que había vivido toda su vida en paz con sus misterios. Yo había sobrevivido, pero a un costo terrible. Había obtenido mis respuestas. Sabía lo que le había pasado a Alborada. Pero el conocimiento era un veneno, una carga 1000 veces más pesada que la incertidumbre. Estaba solo, verdaderamente solo ahora, con la memoria de mi pueblo perdido y la certeza aplastante de nuestra insignificancia en el cosmos. El misterio estaba resuelto, pero mi vida, tal como la conocía, había terminado en esa noche bajo las estrellas. Enterré a Onofre en la cima de la colina que dominaba el valle, bajo un viejo algarrobo retorcido por el viento. Usé mis propias manos y un trozo de corteza como pala. Fue un funeral silencioso, sin más sacerdote que el sol de la mañana, ni más requiem que el silbido del viento. Mientras cubría su cuerpo con tierra y piedras, no lloré. La experiencia de la noche anterior me había vaciado de todas las emociones humanas convencionales. El miedo, la tristeza, la rabia.
Todo parecía pequeño, irrelevante, frente a la inmensidad indiferente que se me había revelado. Había mirado el rostro de lo incomprensible, y el hombre que se levantó de esa tumba de hierba ya no era el mismo que había descendido al valle buscando respuestas. El maestro Santiago, el investigador obsesivo, había muerto junto a Onofre. En su lugar quedó este cascarón, este eco, un hombre embrujado no por fantasmas, sino por el conocimiento. El veneno de la certeza. Sabía lo que le había pasado a Alborada, pero esa respuesta era una jaula, no una liberación. ¿Cómo seguir viviendo una vida normal, preocupado por las cosechas o la política, sabiendo que somos poco más que granos de polvo en el alféizar de una ventana cósmica, que pueden ser barridos en cualquier momento por un capricho inescrutable? Abandoné las sierras de Córdoba. No podía volver a San Roque. No podía soportar las caras de la gente, sus pequeñas preocupaciones, su bendita ignorancia. Dejé el telescopio de mi padre sobre la tumba de Onofre, un centinela de latón vigilando el Valle del Silencio. Me convertí en un vagabundo, un fantasma errante por los caminos de mi país. Durante años viajé sin rumbo, tomando trabajos ocasionales para comer, durmiendo bajo puentes o en refugios para desamparados. Cambié mi nombre varias veces. Me esforcé por olvidar, por ahogar las visiones de esa noche en el alcohol y el agotamiento. Pero el conocimiento del ojo era un parásito en mi cerebro. En las noches silenciosas, en la quietud de un campo o en el bullicio anónimo de una gran ciudad, el recuerdo volvía. La vibración, las luces, las visiones de mi gente atrapada en ese bucle eterno, la mirada aplastante de esa inteligencia cósmica. Sufría ataques de pánico. Despertaba gritando en medio de la noche. La gente me rehuía. Veían la extrañeza en mis ojos. El abismo que se había abierto en mi alma. Estaba completamente solo, aislado por una verdad que nunca podría compartir. Intenté hacerlo una vez, en una noche de borrachera, en un bar de mala muerte en el puerto. Le conté a un marinero noruego mi historia. Él me escuchó atentamente, y cuando terminé, en lugar de reírse, me miró con un terror profundo y me dijo que en los mares del norte existían leyendas similares, sobre barcos encontrados a la deriva sin tripulación, y una niebla silenciosa que se tragaba islas enteras. Esa noche comprendí que la cosecha no se limitaba a mis sierras. El mundo entero era su granja. Con el tiempo, la locura dio paso a una profunda melancolía, a una resignación gris. Dejé de huir y busqué la soledad de forma deliberada. Compré una pequeña parcela de tierra en este rincón remoto del país, lo más lejos que pude de Córdoba. Construí esta sencilla casa con mis propias manos y me rodeé de libros, no para buscar respuestas, sino para escuchar otras voces humanas, para recordar cómo era sentir y pensar como uno. Me convertí en una especie de ermitaño, el viejo del que los niños del pueblo cercano cuchichean, pero al que nunca se acercan. He pasado las últimas décadas aquí, en un exilio autoimpuesto. Cultivo mi propio alimento, leo a los poetas y a los filósofos, y observo las estrellas cada noche. Pero ya no busco distorsiones, simplemente las miro, como quien mira el océano, consciente de la inmensidad y de los monstruos que duermen en sus profundidades.
Pienso en mi gente de Alborada todos los días, no con el dolor agudo de los primeros años, sino con una ternura triste. Pienso en Lucía y en su broche de mariposa. Sigue atrapada en ese instante, mirando al cielo con sus ojos vacíos. ¿Hay alguna forma de conciencia en ese estado de preservación? ¿Sufren? Son preguntas que me atormentarán hasta el día de mi muerte. No les deseo el descanso eterno, porque sé que no están muertos. Les deseo el olvido, el fin de ese bucle, la disolución final en la nada, que me parece un destino infinitamente más misericordioso que ser un espécimen eterno en la colección de un dios loco. Entonces, ¿por qué contar esta historia ahora? ¿Por qué romper un silencio de más de 50 años? Porque estoy viejo y el tiempo se me acaba, y porque he llegado a una conclusión. La revelación del ojo me enseñó nuestra insignificancia, sí, pero los años de soledad me han enseñado otra cosa. Si somos tan efímeros, tan frágiles, si nuestra existencia es un mero parpadeo en la eternidad cósmica, entonces los pequeños actos de nuestra vida adquieren una importancia desesperada. La bondad, la memoria, no tienen ningún significado para el universo, pero lo tienen todo para nosotros. Son lo único que tenemos. Son el fuerte que construimos para defendernos del frío del cosmos. Contar la historia de Alborada ya no es para mí una búsqueda de justicia o de validación. Es mi último acto de amor. Es mi forma de decir que Mateo y Lucía y don Pascual y mis padres existieron. Que sus vidas, aunque terminaran de una forma tan grotesca, que tuvieron un significado, trabajaron, soñaron. Y eso, ninguna entidad cósmica puede borrarlo. La memoria es nuestra única arma contra el abismo. Mientras yo recuerde la calidez del pan de mi madre, el universo no habrá ganado por completo. Y por eso se lo cuento a ustedes. Les lego esta memoria, esta carga terrible y preciosa, no para que vivan con miedo, sino para que valoren la fragilidad de nuestro mundo con una nueva intensidad. Para que la próxima vez que abracen a un ser querido, o rían con un amigo, o vean a un niño jugar, entiendan que están presenciando un milagro de conciencia y calidez en medio de una vasta e incomprensible oscuridad. Yo pronto me reuniré con el silencio. Mi viaje está terminando. Pero si esta historia, la historia del maestro de un pueblo que desapareció, sobrevive en alguno de ustedes, entonces mi larga y solitaria vigilia habrá tenido sentido. Porque Alborada ya no será solo mi recuerdo, será parte de ustedes. Y mientras alguien en algún rincón del mundo recuerde su nombre, el pueblo, de alguna extraña manera, seguirá existiendo, como una pequeña luz que se niega a extinguirse en la noche infinita.